Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaba con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que la llevaban se pararon y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Ella no estaba buscando al Señor en ese instante. Muy posiblemente estaba sumergida en el dolor de haber perdido a su único hijo. Ya no tenía ni a su esposo ni a su único hijo. Jesús iba entrando acompañado con sus discípulos y mucha más gente a la ciudad de donde ella iba saliendo con el propósito de enterrar a su hijo. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. ¿Cuántos padres no están sufriendo hoy en día con hijos muertos en vida? Hijos esclavos, muertos en la esclavitud de la droga, completamente entregados a los videojuegos y al aislamiento social, hijos sufriendo depresión y autolacerándose sin visión, sin expectativas reales en la vida. ¿Cuántas madres solas, sea por viudez o separación, o padres en la misma condición, sacando adelante a sus hijos y sintiendo la carga muy pesada, estando ellos, sea madre o padre, levantando solos a sus hijos? Jesús, al verla, tuvo compasión. Vamos a ahondar en los 3 puntos de hoy. Primero, Jesús pasa por tu camino y ve tu dolor. Segundo, no llores, Jesús tiene compasión de ti. Y tercero, levántate, el que había estado muerto comenzó a hablar. Primero, Jesús pasa por tu camino y ve tu dolor. Dice su palabra que en aquel tiempo iba Jesús de camino a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Jesús entra a la ciudad como un desconocido. Se ocupa primero de la madre, luego del joven y finalmente de los dos. Jesús siente dolor por el sufrimiento de la viuda. Ella no estaba pidiéndole nada. En esa época las mujeres dependían completamente de su esposo. Si su esposo moría, pasaban a depender de sus hijos. Y al morir, su hijo único quedaba completamente vulnerable, casi en la mendicidad. Ahora, esta mujer estaba pasando por el dolor de perder a su esposo, luego de perder a su hijo y luego la desesperanza que le aguardaba como viuda sola. ¿Cuál es tu dolor ahora? ¿Son tus hijos, tu pareja, tus padres, tu trabajo, tu salud o la salud de tu familia? ¿No saber tu propósito de vida? Cualquiera que éste sea, hoy en su palabra te dice que Él ve tu dolor. Estaba Tatiana arrodillada al borde de su cama y no lo podía creer. Su niño, su tesoro, ¿cómo puede ser esto? Su pequeño. Su adolescente de 16 años estaba empezando a consumir drogas. La desesperación entró en ella, quien se culpaba a sí misma, quien no entendía, quien culpaba a su expareja que no asumió la responsabilidad de padre que debía asumir. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?, se preguntaba con ansiedad y desespero. Segundo, no llores. Jesús tiene compasión de ti. Al verle, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Esta mujer estaba muy triste, pero Jesús primero le habló a ella para calmarla, para consolarla, antes de ocuparse de su hijo. Dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 19 al 24:
Recuerdo mi tristeza y mi soledad, mi amargura y mi sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad, y me digo, el Señor lo es todo para mí, y por eso en Él confío. El Señor no solo ve tu dolor, sino que tiene compasión de ti. Si es un hijo quien te preocupa, o tu pareja, o tus padres, o una situación en particular en la que no encontramos paz, ni alivio, ni consuelo, pensar en que el Señor tiene compasión de nosotros y nos consolará da mucha esperanza. En su palabra, en Mateo 5, versículo 4 dice, dichosos los que sufren porque ellos serán consolados. Tatiana no se sentía tranquila. Empezó a tener problemas en su trabajo porque muchas veces se escapaba para seguir a su hijo y mirar qué estaba haciendo. La intranquilidad y el llanto constante empezaron a afectarla muchísimo. Un día decidió contarle a una compañera de trabajo, quien la abrazó y la invitó a orar juntas por su hijo. Hacía muchos días que no sentía tanta paz, a pesar de que la situación era la misma. Su amiga le recomendó orar, entregarle a su hijo al Señor y a ella misma todas las noches, que Él traería las respuestas a su debido momento. No fue fácil ver cómo su hijo decaía más y más, cómo no aceptaba las ayudas, pero ella no cesaba de pedirle a Dios no solo por su hijo, sino por ella misma, porque a veces se sentía sin fuerzas. Y tercero, levántate. El que había estado muerto comenzó a hablar. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Después de dar consolación a la viuda, seguía con su hijo, quien estaba muerto. Tocó el féretro y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se levantó y empezó a hablar. Es posible que la situación por la que estemos pasando lo hayamos intentado todo por salir de ahí. Es posible que ya no haya salida, pero aún sigamos con ese dolor en el corazón. El muerto se levantó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Dios ha visitado a su pueblo, decían. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, alabemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva. Un día llega su hijo a la casa, toca la puerta, y allí Tatiana ve su rostro sucio, golpeado, después de ya casi un año. Mamá, no quiero más esta vida. Dios no quiere esta vida para mí. Uno de tantos intentos, Mariana le lleva una vez más a un centro de rehabilitación en el que conoce a Jesús. Pasa 1 año y medio. Su hijo se ha enamorado del Señor. Ha sido esta una oportunidad de sanar heridas del pasado y levantarse. Ahora ambos caminan con humildad día a día, pidiendo que Jesús no lo suelte. Tal vez esta no es la historia del final feliz de muchas familias que aún luchan con la esclavitud de la drogadicción que ha tocado la puerta de sus familias. No renunciemos en oración, porque si Dios no renuncia a nosotros no renunciamos ni a nuestros hijos, ni a nuestros familiares, ni siquiera a nosotros mismos. Nunca perdamos la esperanza, nunca. Hoy piensa en Jesús diciendo, no llores, y diciéndole a tu hijo o a tu hija, levántate. No te rindas en buscarlo, que si la viuda, aún sin buscarlo, despertó compasión en él, ¿cuánto más no va a tener compasión de ti que le buscas y le llamas? Oración. Señor, hoy te acercas y nos tocas y nos consuelas como aquella viuda, y también nos dices, levántate. Hoy vienes a hacer nuevas todas las cosas, a devolvernos la esperanza, a traer consuelo. Amado Padre, muchas veces hemos sido indiferentes al dolor ajeno,
Y hoy te pedimos que nos des la sensibilidad de Jesús y que con nuestro testimonio y fruto de su amor en nuestro corazón, con actos de amor y bondad, ayudemos a devolver la esperanza. Oramos por las familias, especialmente por aquellas que están sufriendo el dolor de los vicios, la enfermedad, la muerte en vida, las esclavitudes. Permítanos confiar en ti siempre, Señor, en que tú obras y soplas aliento de vida en los huesos secos que a veces somos, haciendo nuevas todas las cosas. Amén.